Don Mario. Mira qué seriedad tiene. Ayer, bueno, este fin de semana se celebró desde el viernes el Madrid Economic Forum. Al final, tú ibas a cerrar el domingo, y bueno, hubo un cambio en la agenda porque nosotros nos enteramos de que venía Milei, aun cuando la gente no sabía que venía. Y entonces decidiste no asistir. Bueno, hicimos un comunicado en redes, le pedimos a ellos también que lo publicasen. Y bueno, la gente manifestó su deseo de que tú fueses, pero bueno, lo entendió. Al final, Milei cerró ayer, el evento transcurrió tranquilo, pero todo el mundo pregunta, uno, si te arrepientes de no haber ido, y dos, que qué te pareció la actuación de Milei. A ver, cuando a mí me proponen asistir, me proponen que tome parte en un evento de la sociedad, en donde iban a participar personas de la sociedad civil, economistas, empresarios, etcétera, ¿no? Es decir, nada que ver con el mundo político. Y eso es lo que yo llevo piando, lo que yo llevo reclamando durante muchísimos años, hace muchísimos años. Dos, cuando empiezan a aparecer los nombres de las personas que participan, todos ellos de enorme calidad y por todos los cuales expreso mi respeto, pero algunos de ellos son políticos, políticos que han dejado la política recientemente o algunos otros que la política les ha dejado a ellos, ¿no? Ante ese hecho, pues expreso ya mis primeras reticencias y digo, hombre, no es esto de lo que me hablasteis. Pero cuando aparece Milei en el día final del acto, yo llego a una conclusión y la comentamos y digo, esto se ha transformado en un mitin político. Con todos los respetos, absolutamente con todos los respetos, pero un mitin político, que es lo que evidentemente fue. Entonces yo no estoy para participar en mítines políticos, porque si quiero participar en un mitin político me apunto a un partido y punto. Pero como no es el caso, pues no quiero estar mezclado con componentes políticos. Además, en el caso particular del señor Milei, cuyas ideas en algunos puntos comparto, en otros evidentemente no, pues tampoco me parece muy razonable que un jefe de Estado extranjero se presente en un foro particular en el cual profiera insultos respecto de instancias gubernamentales y hasta en cierta medida de un porcentaje de personas significativas en la sociedad española. Tampoco me parece bien. Una cosa es que un español hable así en España, pero una persona que no es española, pues me parece un poco exagerado. Por tanto, no quise participar porque había demasiado político. Hay algunos que dijeron, sí, pero usted hubo un momento en su vida en el que participó con un partido. Sí, ese partido se llamaba Sociedad Civil y ese partido tenía como objetivo romper con las reglas del juego normales en las cuales se comporta la clase política española. Es decir, había que llegar a un parlamento para implantar las normas de comportamiento propias de la sociedad civil. No fue un partido más al uso, fue un partido diferente, en donde lo que pretendía era derogar aquellas leyes que conceden la primacía a la clase política en relación con la sociedad civil. Por cierto, que la polémica entre Trump y Elon Musk, que está en estos momentos también el fondo de un nuevo partido político, ¿no? Por tanto, no me arrepiento. Dos, me parece muy coherente lo que he hecho, si no, no lo habría hecho. Tres, lo que dije que iba a ocurrir ha ocurrido. Cuatro, la intervención del señor Milei fue en realidad un mitin político. Y quinto, la plástica de la dimensión política del evento se traduce en el encuentro filmado entre el señor Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por los dos, mis máximos respetos, pero los dos son políticos y politizaron un acto pensado para otra cosa. De hecho, muchas portadas de periódicos, muchos titulares, perdón, de periódicos decían, ¿no? Decían que era un evento de la extrema derecha o de la ultraderecha. No, fíjate que yo pensé que iba a estar más lleno, de hecho te lo dije. Creo que la gente creo que la gente de aquí lo recibió como si fuese un salvador aquí, de hecho. Y, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia? No tengo ni idea. Hombre, la consecuencia para mí más dolorosa es la constatación de que es dificilísimo en este país hacer eventos propios de la sociedad civil sin contaminarse con
políticos. La extrema derecha, la derecha extrema, el centro, la izquierda, todos estos son eslóganes, son etiquetas, son modos de pensar de los políticos en activo. Yo puedo estar de acuerdo con el señor Milei en muchas cosas, en otras no, pero yo no participo en un mitin político, porque si quiero participar en el mitin político, digo, señores, esto es un mitin político, va a venir este señor candidato y ustedes van a aplaudir o no en función de sus creencias personales. No, la consecuencia más trágica es que en España hacer algo propiamente de la sociedad civil es extremadamente difícil. Los españoles estamos todo el día piando contra la clase política, pero en cuanto queremos organizar algo ya estamos metiendo políticos. Pero este es el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es? ¿No somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos? Pues no. Esta es la tragedia de España desde hace mucho tiempo. Aprovechemos para hablar tú dices que, y de hecho hemos hablado en otros episodios del podcast, hemos hablado de la política que está ejerciendo Milei, ¿no? ¿Puedes explicarle a la gente en qué se basa Milei? Porque lo hablábamos antes, una escuela, él se basa en la escuela austríaca, ¿no? Y se declara anarcocapitalista. Bueno, mira, que se declare como quiera. Eso, lo de las etiquetas es lo de menos. La escuela austríaca es una escuela de ultraliberal, que su nombre más conocido probablemente sea Hayek, ¿no? Y también von Mises. Bueno, defienden el mercado como benefactor absoluto, reniegan de la intervención del Estado y tienen un punto muy significativo, y es que evitar el abuso en la creación de dinero mediante el abandono de controles como los que existían anteriormente, como es el patrón oro. Incluso algunos hoy economistas de esa escuela dicen de utilizar el Bitcoin para controlar la cantidad de dinero. Bien, ese es el ultraliberalismo. Yo soy ultraliberal, no. ¿Por qué? Pues porque he estado en los sitios en donde se maneja el dinero. Anda, ¿y eso qué tiene que ver? Conozco al ser humano. Es decir, el mercado sería una cosa maravillosa, absolutamente maravillosa, si pudiera estar regido sin los factores que distorsionan el mercado por el ser humano. La envidia, la ambición, la corrupción. El ser humano hay que controlarlo. Por eso yo no soy partidario de la negación del Estado. Soy partidario de un Estado. Vamos a concretarle su agenda, qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Una inmensa parte de lo que está haciendo hoy el Estado no lo tiene que hacer. Y hay un consumo de recursos públicos ingente en esas tareas que no son propias del Estado. La sociedad tendría que desarrollar por sí misma estas tareas. Lo que pasa es que no lo está haciendo. Soy partidario de un Estado delimitado a las funciones que verdaderamente tiene que hacer, un Estado compuesto por personas competentes, por cuadros inteligentes, por personas honestas, bien pagadas, capaces no de intervenir para modificar el comportamiento ordinario en la creación de riqueza por los empresarios, sino para evitar las distorsiones que nacen de la propia estructura del ser humano. Necesitamos un Estado limitado. Necesitamos ese debate. Yo lo intenté abrir en el año 1991 en el Vaticano. Dije en el Vaticano, señores, el Estado se está extralimitando, está yendo a campos que no son suyos. Para ir a campos que no son suyos necesita dinero. Para tener dinero necesita más impuestos, y así sucesivamente. Mientras no definamos la agenda propia del Estado, no habremos avanzado. Eso lo dije en el año 1991. Volví a repetirlo en el año 1994. Han pasado desde entonces más de 30 años. Y lo que oí el otro día, en una referencia sobre el Estado, son ideas viejas que en mí llevan más de 30 años. Pero los políticos no las van a solucionar. Quien tiene que solucionarla es la sociedad civil. Tiene que darse cuenta de que es ella. Y eso se consigue no en mítines políticos, sino en encuentros de, por y para la sociedad civil. ¿Funcionará su anarcocapitalismo en Argentina? Pues todo lo que se lleva, lo dijo Baltasar Gracián, ¿no? Todo lo que se lleva a los extremos es dañino. No hay que llegar a los extremos. Que el recorte del Estado es doloroso, evidente. Que es absolutamente imprescindible recortar las funciones, las tareas y el gasto del Estado, evidente. Que con eso se reducirían dramáticamente los impuestos, evidente. Que con eso se conseguiría crear mayor cantidad de riqueza, evidente. Que se conseguiría una distribución de la riqueza más acorde con la capacidad de cada uno de crearla, evidente. Pero llevado hasta los extremos, el mundo no es una pizarra.
en donde tú diseñas un plan y las variables son variables matemáticas. Las variables son personas humanas. Y las personas humanas no son variables matemáticas, son personas humanas capaces de generar conflicto. Para el que recorta el gasto público, el recorte es imprescindible. Para el funcionario al cual le recorta el gasto público no sabe de qué va a vivir, el recorte es una faena monstruosa. Entonces, el juego entre lo que hay que hacer y la reacción del ser humano, ese sistema de equilibrios es lo que hace que sea un buen gobernante. ¿Y en nuestro país funcionaría este modelo? En nuestro país, ¿qué funcionaría este modelo? Vamos a ver. En España la presión del sector público es cada vez mayor. Estamos asistiendo, ya lo hemos comentado, me parece, aquí en alguna ocasión, a temas, para mi juicio, aberrantes, como que el Estado decide comprar el 10% de Telefónica con nuestro dinero para nombrar al presidente a las personas de su confianza. La tarea pendiente de la sociedad civil española es la agenda del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Estado? ¿Cómo recortar cosas que no le corresponden? ¿Cómo reducir el gasto público improductivo? ¿Cómo los empresarios deciden qué cantidad de riqueza de la que ellos crean es la que va a ser empleada en el Estado y no al revés? Porque hoy en día el presupuesto del Estado, lo vuelvo a repetir, el presupuesto del Estado es un conjunto de personas que se reúnen en un parlamento, personas que no conocemos, que deciden ellos qué cantidad de la riqueza que creamos nosotros nos van a quitar para gastarla ellos, sin más control que el que ellos se ponen a sí mismos. Eso no puede seguir siendo así. No fue en la Edad Media y no veo por qué tiene que ser así al día de hoy. Pero la sociedad civil española está acostumbrada a protestar en bares, en tertulias y en griteríos, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega el momento de manifestarse, cuando llega el momento de sentarse y hablar claro, al final acabamos trayendo a unos políticos para que nos lancen de nuevo una perorata política. Esa es nuestra gran tragedia. Oye, muchas veces dices, que el español está más preocupado por los líos del hermano de Pedro Sánchez, de la mujer. En redes hay mucha gente que te pregunta, varias personas han preguntado, ¿qué piensas tú, de verdad, de todo lo que está orquestado al lado del presidente? Bueno, yo creo que todo lo que está orquestado al lado del presidente es lo que en otros momentos se orquestó al lado de otros presidentes, porque yo recuerdo la época de Mariano Rajoy y Cospedal y todo eso, la cantidad de cosas que atribuían como corrupción. Ahora parece que la corrupción, que no sé, porque yo no soy quien para juzgar la corrupción, me parece que está localizada solamente de un lado, ¿no? No está localizada de otro, pero es decir, en toda política con exceso de poder, se generan abusos y se generan corruptelas. Esa es la misión verdadera del Estado, evitarlo. Pero claro, cuando todo el discurso de la clase política es corrupción, corrupción, corrupción. Cuando en vez de hablar sobre, mire usted, este señor sea corrupto o no, lo que sea, de acuerdo, bien, pero ¿usted qué propone en vivienda? ¿Qué propone en el sistema financiero? ¿Cómo concibe usted el euro digital? ¿Cómo concibe usted la misión de los bancos en el futuro? ¿Cómo concibe usted la mejor creación de riqueza? ¿Sobre qué sectores apostaría usted? ¿Qué hace el Estado con la inteligencia artificial? ¿Se apoya o no? Es decir, usted, señor alternativa de oposición, ¿qué me propone? Lo único que me dice es que este señor es corrupto. Pues a lo mejor alguien le va a contestar, hombre, y en su partido hace tiempo hubo también corrupción. No hablemos tanto de corrupción como de propuestas para mejorar la vida de los españoles. ¿Usted qué propone? Yo lo único que oigo es una manifestación, está muy bien para gritar corruptos y no sé qué y tal. Bueno, ya, pero yo al final del día la manifestación, que van 6 ya del Partido Popular, al final del día la manifestación se pasa y yo me sentado en mi casa me pregunto, ¿qué me proponen? ¿Qué me proponen? ¿Cuál es de verdad la ideología que hay detrás de los señores que aspiran a controlar como alternativa? ¿Qué opina? Y no cosas abstractas, sino dígame qué opina en vivienda, dígame qué opina del sistema financiero, dígame qué opina sobre el euro digital, dígame qué opina sobre las criptomonedas, dígame cuáles son los sectores que usted apoyaría, dígame usted cuáles son los elementos que usted considera superfluos en el consumo de recursos públicos, dónde recortaría el gasto público, qué haría con los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo oigo. Que los políticos son corruptos, que hay mucho político corrupto. Pues desde Nerón
desde Nerón, vamos, una cosa que es consustancial probablemente al ser humano, que el exceso de poder provoca corrupción. En definitiva, que el que me estén hablando sistemáticamente de corrupción me parece bien, porque hay que tratar de eliminarla y hay que tratar de crear los mecanismos anticorrupción que empiezan por el ser humano, que empiezan por una educación moral del ser humano. Porque si estamos educando a seres humanos en donde lo importante es el resultado, lo importante es el beneficio, y lo que no es importante son los medios para conseguirlo, si todo vale, cuando ese ser humano así educado se eduque a la política, pues la probabilidad de que sea corrupto son muy elevadas. Por tanto, empecemos por educar adecuadamente al ser humano. Segundo, desconfiemos del ser humano en una parte y creemos mecanismos de control. Los educamos bien, pero por si acaso se nos desvían, mecanismos de control. Una vez dicho esto, la misión del político es explicarnos cómo quiere organizar la vida en sociedad, en aquellos elementos capitales de la vida en sociedad. Que no me esté recordando todo el día lo de la corrupción, porque si hay corrupción es porque los instrumentos de control de la corrupción fallan. Insisto en la importancia de la educación. Hay una cosa que mucha gente no sabe. Yo desde Banesto creé un centro de negocios con la Universidad de Houston que tenía como objetivo producir, vamos a llamarlo así, 100 personas importantes, 100 ejecutivos importantes que no solo supieran mucho de finanzas, de industria, de control, de Producto Interior Bruto, de cash flow, etcétera, etcétera, sino que además tuvieran una educación en principios y valores acordes con los tiempos en que nos toca vivir. Mi idea era que en 10 años tendría 1.500 personas así formadas. Esas 1.500 personas estarían controlando las empresas españolas. Con ese producto humano controlando esferas de poder económico, la sociedad española sería otra. Pues bien, ¿qué hicieron cuando intervinieron el banco? Con la complacencia de todo el sistema financiero industrial español, con la complacencia de todos los grandes empresarios españoles, cerrar el centro. ¿Por qué? ¿Perdía dinero? No. Interesaba. Porque lo que no se quería era una fábrica de seres humanos moral y técnicamente formados ocupando los puestos claves de la sociedad española. Porque cuando eso sucede, la sociedad se cambia desde arriba. No se puede cambiar desde abajo más que a golpe de revolución. Y ya está demostrado que cuando hay golpes de revolución, al final la revolución sirve para poner a otros arriba, que lo harán lo que les parezca más oportuno. El tenernos a todos pendientes de estos culebrones, como digo yo, ¿es una estrategia de ellos para seguir adquiriendo poderes? ¿Ellos quiénes son? Los políticos. Bueno, no lo sé. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea, pero yo presiento que lo del fiscal general del Estado, esa acusación, se va a quedar en nada. Como todas, me imagino. Yo lo presiento. Yo me imagino que si el señor presidente del gobierno ve que hay un ataque de esta forma, le llama al fiscal general del Estado y le dice: oye, dime tú, ¿hay algo o no hay nada? Por si hay algo, me dimites. Porque si hay algo, no me dimites. Si pasa el tiempo, es un desgaste. Pues si luego no hay nada, eso será un argumento electoral que utilizará, porque este hombre es muy listo en eso, ¿no? Será un argumento electoral que diga: ¿lo veis? La derecha atacando hasta el fiscal general del Estado con tal de hacerme daño a mí. No tienen límites, son una cosa. Y lo mismo puede pasar con su hermano y lo mismo puede pasar con el tema de su mujer. Es muy riesgoso, es muy riesgoso. Porque eso, en el 27, si en ese momento se ha terminado todo y se ha terminado de una manera positiva para él, eso es un argumento electoral más poderoso de lo que parece en manos de una persona que lo sepa utilizar. A mí me parece que sí, que hay que atacar la corrupción, que por supuesto que sí, pero dentro de un orden, y este orden es con unas bases sólidas. Porque también hay la sensación de que puede ocurrir que determinado sector de la judicatura esté aparentemente al servicio de una determinada opción política. No digo que eso sea, Ya. digo que eso puede dar la sensación. Y como ya desde mi libro Sistema dije que lo peor que podía ocurrir era la politización de la justicia, pues
cuando se modificó la composición del Consejo General del Poder Judicial, se sentaron las bases para que los nombramientos judiciales tuvieran cierto cariz de influencia política. Porque te nombraban unos señores que habían sido nombrados por los políticos. Y para alcanzar determinada posición en la judicatura, no era imprescindible hacer unas sentencias extraordinariamente buenas y tener unos conocimientos dogmáticos superiores. Era más útil tener amigos en las asociaciones judiciales que te iban a promover el nombramiento. Eso no es bueno, ¿Y no crees que ahora porque el sigue ser siendo así? humano es lo que es. ¿Pero no crees que ahora sigue siendo así? ¿Ahora sigue siendo así? Pues claro que sigue siendo así. Tanto para los Entonces, hombres como para lo los que ocurre es que es muy malo, muy malo. Vamos a ver, una cosa es que los nombramientos se produzcan de esta manera. Esto es una cosa. Probablemente sea ley de vida. Pero otra cosa es que se proyecte a la sociedad la imagen de que los órganos judiciales están al servicio de opciones políticas, sean del gobierno o sea de los... Porque eso descompone la sociedad. Una cosa es que el político desconfíe de la clase política. Pruebas tiene para ello. Pero si la sociedad desconfía de los jueces, la ley es una cosa abstracta. Al final la ley es lo que decidan los jueces. Y si se desconfía de los jueces, se desconfía de la ley. Y se deteriora irreversiblemente el Estado de Derecho. Y puede estar dando esa sensación. Y me parece muy peligroso y muy negativo. Ahora que hablas de los jueces, una de las preocupaciones de los españoles es precisamente la justicia española. Y hay mucha gente que no cree en ella. Sobre todo, hay una parte que dice que la ley está hecha más para el que hace mal que para el que hace el bien. ¿Tú consideras que eso, después de lo que te ha pasado a ti, es así? Hombre, es que la ley no tiene por qué estar hecha para el que hace el bien. El que hace el bien se le da un premio, pero Bueno, la ley es para ordenar la vida y para, evidentemente, controlar desórdenes típicos de los seres humanos, como es el caso. Pero también la ley se hace, por ejemplo, para fomentar determinadas industrias. El problema de la justicia es de dos niveles. Uno, la justicia es lenta, extremadamente lenta. ¿Que el tiempo judicial tiene que ser lento por ser prudente? Sí. ¿Tan lento? No. Entonces la gente empieza a desconfiar de la justicia cuando un pleito determinado tarda 10, 12, 13, 14, 15 años en resolverse. Dos. Eso es lo que hace que la justicia se la considere ineficiente. El problema es cuando no se trata de ineficiencias, sino de puestas al servicio de opciones políticas. La justicia siempre ha sido un poquito ineficiente en la percepción del ciudadano, pero en los últimos tiempos es cuando realmente la gente empieza a pensar que no cree en la justicia porque cree que también es otra de las cosas que controlan los políticos. Y vamos a ser sinceros. Felipe González modificó la composición del Consejo General del Poder Judicial para tener un mayor grado de control de la judicatura. Ahora hay una nueva ley en marcha, ¿no?, que amplían mucho las plazas judiciales. ¿Qué ocurre? Que funcionarios interinos pueden pasar, no sé si a través de una oposición o cómo, pueden pasar a ser no interinos, sino titulares. ¿Qué es lo que dicen algunas asociaciones? Que esos interinos le van a deber el favor de dejar de ser interinos para pasar a ser titulares a el partido del gobierno. Léase, por resumir, señor Sánchez. Entonces dicen, como estos señores lleguen a ocupar puestos de judicatura y puestos de fiscalía, todos estos nuevos van a ser pro Sánchez porque es la persona a la cual le deben el puesto. Hombre, eso es un poco peyorativo para las cantidades. Yo he tenido, siendo abogado del Estado jefe, una persona que trabajaba de abogado del Estado sustituto conmigo.
Y me parecía una persona muy competente, muy buena gente, y no creo que en ningún caso, si estuviera, ahora ya está jubilado, pero si estuviera aquí, se haría pro Sánchez por el mero hecho de que le reconozcan. Son personas que llevan años, muchos años, trabajando en sus puestos de jueces y de fiscales, y por tanto que conocen su profesión, que no han pasado por una oposición, de acuerdo, que a lo mejor no tienen el mismo grado de formación teórica que otros, de acuerdo, que algunos pueden tener incluso mucho más grado de formación teórica que algunos otros que han aprobado la oposición, también. Pero hacer la reducción de decir, dado que los nombra Sánchez en una ley de Sánchez, van a ser todos personas al servicio de Sánchez, es demoler todavía más, si cabe, la idea de la justicia. Otra de las preocupaciones de la sociedad española es la educación, que tú lo acabas de decir. Y de hecho es curioso que los propios jóvenes sienten que no están igual de preparados que en otros países, que la base no es igual que en otros países. No tengo términos de comparación entre países, pero con lo que estoy horrorizado es con la aparición de la inteligencia artificial en sitios como el ChatGPT y otros en el proceso de educación. Son muchos jóvenes los que están renunciando a pensar y lo sustituyen por preguntar. La información era la aportación de datos para someterlos a tu reflexión y a continuación tu decisión. Era el ser humano, hombre o mujer, el que con información decidía. Lo que está pasando hoy es que A, se renuncia a obtener por ti mismo información. B, cuando le preguntas al chat GPT acerca de una determinada cuestión, ya está decidiendo por ti. No solo estamos suplantando el proceso de cognición, es decir, de adquirir datos, adquirir información, y el proceso de decisión. Las decisiones que actualmente se están adoptando se adoptan en muchos casos por la inteligencia artificial. ChatGPT es el gran decisor. Eso tiene un coste en términos de inteligencia y de dimensión estrictamente humana. ¿Es controlable? Creo que no. Creo que no. ¿A dónde nos lleva eso? No lo sé. ¿Cuál es el tipo de ser humano que vamos a tener cuando dentro de 15, 20 años las personas que estén ocupando puestos de cierta significación en la sociedad española hayan renunciado a su proceso de cognición y sean sometidos en el proceso de decisión a la inteligencia artificial? ¿En qué se va a traducir eso como modelo de vida? No lo sé. Los modelos de vida dependen de los modelos de seres humanos. Según eduquemos y creemos un tipo de ser humano, tendremos un tipo de modelo de vida. El tipo de ser humano que viene sometido a la cognición y a la decisión de la inteligencia artificial me preocupa muchísimo. Tú sabes que yo le pregunté ayer a la inteligencia artificial, no, hoy por la mañana fue, le pregunté a la agencia, a la inteligencia artificial por ti. ¿Lo hiciste alguna vez? No, Le, pregu- le preguntaste por ti. Bueno, pues yo le he preguntado. Y mm, mm, pues mira, me ha sorprendido porque yo me imagino que esto también se puede manipular, ¿no? Depende de quién lo haga. depende de la base de datos, pero es muy difícil. Sí. Pues aquí pone. Ay, se me ha borrado, no me lo creo. Si no, mira, pongo Mario Conde solo, ¿eh? No he preguntado ni quién es ni quién no es. He puesto solo Mario Conde. Mario Conde, el conocido empresario y abogado español. ¿Qué te gustaría saber sobre él? Su vida personal, empresarial. Entonces pone, relación de Mario Conde con la monarquía española, particularmente con el rey Juan Carlos I, ha sido objeto de interés público. Conde fue amigo y consejero del rey durante un tiempo, lo que le permitió acceder a círculos de poder y negocios influyentes. Sin embargo, su relación se deterioró cuando Conde fue procesado y condenado por su implicación en el caso Banesto. Pues eso es una forma de verlo, ¿no? Pero, Por eso te digo, depende de quién lo haga. pero vamos a ver, tú coges una base de datos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de abstraer de unos datos concretos una conclusión. Eso aparentemente no surge en el tiempo hasta hace 200.000 años, es decir, cuando se desarrolla el neocórtex frontal, ¿no? En donde ahí nacen la posibilidad de ideas abstractas.
Lo concreto depende de la cantidad de datos. A medida que incrementas la base de datos y tienes que manejarlo todo, la capacidad de abstraer con concreción más o menos acertada aumenta. Si tú coges una base de datos del rey y una base de datos de la Casa Real, o sea, que por ejemplo, decir que como consecuencia de mi relación con el rey, yo lo que tuve es una oportunidad de entrar en el mundo de los negocios, es absolutamente absurdo y ridículo, porque es más bien todo lo contrario. Es decir, cuando yo entro en el mundo de los negocios, A, no tengo ninguna relación con el rey, B, la que tenía entonces, que era corta, no era especialmente buena. O sea que no era especialmente buena por una serie de circunstancias que no hacen el caso. Sí lo era, y no buena, sino buenísima, espectacularmente buena con su padre. Pero su padre nada tenía que ver con el mundo de los negocios, ¿no? Que la relación mía con el rey se deteriora a raíz del tema Banesto. Pues yo creo que no. Yo creo que, hombre, lo que ocurre es que las circunstancias mandan, pero hay que diferenciar entre la relación formal externa y la relación material interna. La relación material interna no se podía deteriorar porque el rey sabía absolutamente la verdad de lo que pasó con el caso Banesto. Pero si te entretienen, eso es lo que hizo una amiga mía, que le dijo al ChatGPT que hiciera una comparación, me lo contó ella, entre José María Aznar y yo. Se me lo contaste a mí, Te sí. lo conté y claro, hizo la comparación y bueno, mejor no comentarlo, ¿no? Pero lo voy a hacer porque depende del chat. Sí, pero ahora no. No, ahora no, pero depende depende. Por eso te decía que esto también es manipulable, quiero Le decir, o sea, preguntaban en inteligencia, formación, guapo. carisma y belleza. Sacaste nota, sacaste El nota. hombre no salía perfecto, vamos. Bueno, venga. Pero a lo que me refería es que lo que estamos diciendo es que un joven pregunta por eso, o cualquier persona pregunta por eso y se queda con eso. Si no indagas más, te quedas con lo que te dice. Pero que eso es lo que te estoy Por diciendo, eso, es que no es grave que sustituya el proceso de cognición. Está bien que me aporte información. Es grave que sustituya el proceso de reflexión y decisión. Ahí es donde se ha producido el salto cualitativo, de ser un centro de información para decidir a un centro de decisión sin información asimilada. Esto es lo grave, pero esto está pasando al día de hoy. Y como el ser humano tiende a la comodidad, es mucho más fácil consultar al chat GPT que pensar, que reflexionar. Eso de pensar y de reflexionar es que es muy cansino y a nadie le gusta. bueno, Por eso cuando a mí me dice alguien, porque yo opino que, yo digo, tú no opinas nada. Tú has oído eso en la radio, en la tele o te lo ha contado un amigo, porque estamos en un momento en donde estamos construyendo papagayos. Antes, el papagayo que reproducía la opinión que se emitía en las ondas o en la tele o en un periódico. Hoy se reproduce la información que surge, nace y viene en los dos centros de inteligencia artificial. Pero el papanatismo es exactamente el mismo. es mucha la gente que te escribe. Yo alucino de la gente que de hecho damos gracias desde aquí por todos los seguidores que tienes y que participan activamente siempre en todos tus vídeos, en todos tus comentarios y demás. Em, desde ayer escribió una señora que me gustaría que le contestas porque me contestase a mí antes de lo que te hablé de ella, que dice qué lección ética cree que no deberíamos olvidar quienes seguimos dentro del sistema financiero. Los que no decidimos las reglas, pero sí cómo vivir dentro de ellas. Es una señora que trabajó en Banesto y que ahora trabaja en el Banco Santander. Entonces, ¿qué le dirías a esta gente que, claro, que tiene como ahí una doble... Se sienten responsables de algo del que, claro, que no deciden ellos? No, verás. El sistema financiero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es decir, la finanza ha tenido que surgir y como algo imprescindible para el desarrollo de una actividad económica en un modelo, digámosle, para llamarlo de economía de mercado, ¿no? El problema con el sistema financiero es el mismo que con cualquier otra cosa, es el abuso. Una pistola no es ni buena ni mala. Es muy buena si en un momento determinado te permite evitar una agresión de alguien que injustamente pretende atentar contra tu vida. Es muy mala si lo utilizas para disparar y matar a un inocente. El problema de los
instrumentos, es la utilización que se haga de esos instrumentos. En el caso del sistema financiero, se ha abusado. El abuso del sistema financiero es ciertamente negativo. Por eso son muchas las voces las que están diciendo, señores, tenemos que cortacircuitar este abuso, que no para. Cuando tú lees, por ejemplo, que el Banco Central Europeo quiere poner 80.000 millones de dólares, de euros en circulación para atender a no sé qué necesidades del cambio climático, no sé qué historia, la pregunta es, ¿y usted de dónde va a sacar los 80.000 millones de euros? Porque si usted no tiene ningún respaldo de riqueza, me los va a quitar a mí. Y como me los va a quitar a mí, usted los va a financiar desplazando el problema hacia el futuro. Por tanto, ¿qué es lo que le tienes que decir a una persona que trabaja en el sistema financiero? No depende de ella la utilización. Yo he estado ahí, por definición, y mucho tiempo, y yo he sabido cómo se toman las decisiones en el sistema financiero. La gente que trabaja en el sistema financiero no tiene una capacidad de decidir acerca del abuso. Por tanto, su responsabilidad moral es la misma, trabaje en el sistema financiero o en una fábrica de golosinas. Ser una persona decente y no engañar, en el sistema financiero y en cualquier otro lugar de la vida. Pues espero que le sirva. La señora estaba preocupada. Vamos a cambiar un poco de tema porque Trump se ha enfrentado a Musk. Unos dicen que es por traiciones personales, otros dicen que es bueno, por enfrentamientos de ideologías y otros dicen que es que porque atenta, ¿no?, contra los intereses de Tesla y de las empresas. De hecho, dice que favorece a otra empresa de la competencia de Max. ¿Cómo ves esto? Aparte de dantesco, como dijiste en su momento. Hombre, ¿cómo lo veo? Uno es el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí. El otro es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Cuando dos personas, uno el más rico del mundo y el otro más poderoso del mundo, se ponen a colaborar, la posibilidad de que haya un enfrentamiento es ciertamente elevadísima. Porque una de las características de quienes están en esos sitios es el ego. Y el ego es uno de los peores enemigos que tiene el ser humano. Por tanto, no me extraña nada que hayan chocado. Dos, no me lo conozco de fondo. Lo que he visto es que Trump le nombra a este hombre para dirigir un aparato del Estado tendente a suprimir lo que él llama gastos superfluos, consumo de recursos públicos innecesarios. Dodge me parece que le llama, ¿no? Y de repente Trump hace una ley que, según dice Elon Musk, es una ley que va a incrementar artificialmente el gasto público. Con lo cual dices, hombre, si me nombras para reducir, ahora ¿cómo me haces esto? Esto es dejarme a mí, como vulgarmente se dice, con el culo al aire. Bien, pero eso es para hablarlo entre dos personas, no para que el señor Musk haya producido un tuit en donde dice que esa ley es abominable, que es horrorosa, y Trump dice que es una ley preciosa. Bueno, lo de la ley preciosa es una cursilada gorda, pero da igual, ¿no? Entonces, la tragedia es que el hombre más rico del mundo y el hombre más poderoso estén dilucidando un problema personal en redes sociales. Es que se ha perdido el sentido de la Es intimidad. que Trump le contesta. Bueno, pues Pues el claro. presidente de los Estados Unidos, no el presidente de no sé qué. El presidente de Estados Unidos está dilucidando en redes sociales sus problemas personales con el hombre más rico del mundo. Pero es que no tenemos sentido de la intimidad, sentido un poco, hombre, de salvaguardar nuestras cosas privadas. ¿Para qué vamos a emitir un debate público? Porque además está demostrado que si yo a una persona la llamo idiota e indocumentado en su casa, es molesto. Si la llamo en un bar, algo menos molesto. Pero como la llame idiota en redes sociales, va a conseguir que eso sea una afrenta prácticamente ya irreparable, que no va a tener solución. ¿Hay intereses de fondo aparte de esta confrontación respecto de la ley que aumenta el gasto público? No me lo sé. ¿Me extrañaría? No, no me extrañaría nada. A mí, vamos a ver, el otro día se le decía a una persona, mi experiencia en las áreas de poder es tal que desconfío estructuralmente de todo ser humano que esté ejerciendo ese poder, porque he visto hasta dónde la conveniencia del poder sustituye a la coherencia de los pensamientos. Por tanto, ya nada me extraña
que pueda suceder con los seres humanos en las áreas del poder. Nada es nada. ¿Se van a arreglar? No tengo la menor idea. Supongo que si les conviene, sí, si no les conviene, no. A lo mejor a Trump le conviene, de cara a su electorado, decir que él no es dependiente del hombre más rico del mundo. Puede. A Elon Musk le conviene decir que él, como empresario, creador de riqueza y como hombre tal, en absoluto le tiene miedo al hombre más poderoso de la Tierra. Puede. ¿Eso le va a hacer vender más coches? No lo creo. ¿Le va a hacer vender más SpaceX? Pues no lo sé. ¿A Trump le va a dar más votos? Trump busca votos. Bueno, y dinero. Ya Y te digo, dinero. eso Y dinero. ambas. Este Elon Musk no creo que busque dinero. ¿O sí? Porque la capacidad de ambición del ser humano en términos cuantitativos es incombustible. Muy pocos son ambiciosos de mejorar moralmente, de mejorar cognitivamente, de saber más, de entender más, de comprender mejor el sentido de la vida. Esa ambición la tienen muy, muy, muy pocos. Sin embargo, tener más y más, ¿para qué? Para más, esa la tienen unos cuantos. Y sobre todo, ¿eso no crees que pasa en este país? Esa ambición. Pero si el ser humano es el mismo en el Polo Norte, Sí, en el pero Polo Sur, en me refiero Cuenca, a que en Segovia. me refiero a que aquí en este país la envidia y el querer siempre estar por encima y ver mal al de enfrente, en vez de querer ver al de No, enfrente a lo bien. que hay en España es una característica diferente. Es decir, en determinadas sociedades anglosajonas, probablemente como consecuencia de la diferencia entre el modelo católico y el modelo protestante, pero eso ya no lo sé, eh, se construye. Se valora al que crea, se valora al que construye, se admira al que despunta. Sin embargo, en España, que están instalados en una mediocracia, porque la envidia corroe y el valor que se quiere instalar es el valor medio, la mediocracia. Cuando el valor de una sociedad es la mediocracia, la consecuencia inevitable es la persecución del que destaca. Por eso, en otras sociedades les gustan las máquinas que sirven para levantar edificios. En España parece que tengamos una afición a las máquinas Caterpillar que sirven para destruir edificios. Nada le gusta más al español que destruir mitos. Se encuentra a gusto cuando personas que han hecho lo que él no es capaz de hacer son demolidas, masacradas. Es como si se encontrara la legitimidad y la serenidad de sí mismo en ver que personas que han construido en un momento determinado son objeto de una destrucción por la fuerza política del sistema. Les encanta. ¿Tú crees que si tú hubieses nacido en otro país y hubieses hecho lo mismo que en este, hubiese pasado lo mismo? Es imposible haber nacido en otro país y haber hecho lo mismo que he hecho en este, pero lo que sí es evidente es que en Estados Unidos, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no es objeto de desprecio, ni es un capitalista que abusa, no, es un creador, ¿no? Eh, en otro país probablemente, primero, no hubieran intervenido el banco; dos, me hubieran dejado hacer la fusión Banesto Central; tres, me hubieran potenciado la corporación industrial; cuatro, hubieran aumentado mi escuela de negocios. Todo eso en otro país hubiera crecido y crecido, me hubieran ayudado a comprar, como yo quise comprar el banco italiano, no me hubieran puesto pegas en comprar el barco portugués. Es decir, hubieran visto que ahí había una fuerza creadora y esa fuerza creadora iba a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Pero esa fuerza creadora se estaba poniendo por encima de la clase política, que no siempre es una fuerza creadora, sino más bien una fuerza consumidora. Y entonces, bueno, España es así. Pero lo cierto es que aquí estamos. A lo mejor si hubiera vivido en Sicilia, pues no podíamos estar porque me hubieran pegado un tiro, yo qué sé. Vamos a hablar, vamos a hacer un inciso, un alto aquí en el camino, para contarle a nuestros espectadores que no podemos aún subir nuestros vídeos en YouTube. Esta semana podremos subir uno. Entonces, de hecho, vamos a subir este porque prima un poco la actualidad y vamos a subir este. Pero estamos en negociaciones. Seguimos con el mismo mensaje, que es que en este podcast, pues hemos defendido la guerra de Ucrania.
No hemos defendido la guerra de Ucrania. Lo que dicen, Hemos explicado. eso es, lo que dicen es que hemos cuestionado la guerra de Ucrania. Vamos No a nos ver. dejan monetizar. De hecho, pone el mensaje que es que YouTube tiene una política que no deja monetizar hablando de la guerra Ya, o posicionándose frente no, a la guerra. verás, vamos a ver. ¿Los medios de comunicación social son un instrumento de poder, sí o no? Sí. ¿Lo han sido siempre? Sí. Antiguamente se utilizaba en la Edad Media, cuando no había periódico, el rumor. El rumor. El rumor era un medio de comunicación social Mentigueros. al servicio del Estado. Cuando se inventan los medios de comunicación, llamémosle convencionales, escritos, orales o de imagen, el poder se da cuenta de que eso es determinante. ¿El poder de qué vive? Vive del voto. ¿El voto cómo se obtiene? Mediante una no reflexión, sino normalmente una decisión del ser humano que va y deposita su papeleta. ¿De dónde nace la decisión? De lo que lee, ve o contempla o escucha en los medios de comunicación. ¿Y eso tengo datos ciertos? Sí. En el año 1991 hicimos una encuesta, en general toda la banca, para preguntar a los españoles de dónde sacaban ellos información para decidir votar. Conclusión, 78% televisión, 8% medios escritos, 2% radio. Solo 2. 2 o 2,5% radio. Entonces, eso es un instrumento de poder. Y los políticos saben que ese instrumento de poder les puede costar a ellos el poder. Por tanto, hay una interacción. Como esos medios de comunicación son deficitarios en muchos casos, necesitan el dinero de los políticos, que le viene de dos maneras, directa o por la vía de la publicidad. Bueno, esos medios de comunicación convencionales empiezan a decaer. ¿Y qué surgen? Las redes sociales. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Que se dan cuenta los políticos de que eso es un fenómeno nuevo. ¿Y qué tienden a hacer? Controlar. Por ejemplo, también es verdad que los empresarios privados tienden a controlar. Elon Musk ha comprado Twitter. 40.000 millones de dólares, no 4 pesetas, 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un instrumento gigantesco de poder. Y lo que va a hacer con ello, que yo ya me lo sé, es muy inteligente, la verdad, eso está muy bien pensado. Pero poco a poco las ramificaciones de los políticos van penetrando en aquellos medios de comunicación que pueden influenciar. ¿Tú oíste hablar de una cosa que se llamaba la libra, que era una moneda que iba a emitir Facebook? Bueno, pues ya ha pasado a mejor historia. YouTube es un instrumento importante. ¿Qué es lo que hacen? Dogma. ¿Qué es el dogma? El pensamiento ortodoxo. ¿Qué es el pensamiento ortodoxo? El que les conviene. ¿El que le conviene a quién? A la clase política. ¿Qué cuál? Depende, en este caso, la de Occidente, es decir, de Rusia para abajo, ¿no? Pero excluyendo a Estados Unidos. ¿Qué dicen? La guerra de Ucrania es una agresión injustificada de un sentido imperialista de un señor llamado Putin, que nos va a querer dominar a todos. Esa es la verdad oficial. Por tanto, todos en legítima defensa tenemos que oponernos a lo que dice el señor Putin. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Decir, cuidado, eso no es así. No estamos justificando la guerra. Estamos diciendo que las razones profundas por las cuales existe la guerra de Ucrania no son la locura de un dictador de la de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es mucho más profundo que todo eso, y que nació como consecuencia del desmantelamiento de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y te lo digo yo, porque muchas veces la gente que habla de teorías. Yo hablé de que esto podía ocurrir en 1992 con el presidente Gorbachev. Y se lo dije en Rusia, cuando hicimos un seminario que estaba dedicado a cómo transitar desde una economía centralizada soviética hacia más o menos economía de mercado. Entonces, no es tan simple. No se puede explicar la guerra de Ucrania así. Y el estar financiando con fondos ilimitados una explicación que no es correcta, no me parece bien. ¿Qué ocurre? Que si tú das unos datos, que a la gente le pueden hacer reflexionar, no gusta, porque es alejarse del pensamiento ortodoxo. Y la gente tiene que consumir ortodoxia, porque si no son herejes.
Ahora ya no se les queman los herejes, pero se les mete en la cárcel de vez en cuando, que también es verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que no nos dejan monetizar. ¿Qué significa no nos dejan monetizar? Tú lo puedes explicar mejor. En definitiva, es una forma económica de censura. Todavía no se atreven a suprimir el vídeo, Pero nos lo piden, ¿eh? pero vaya. Nos dicen que si quitamos el vídeo, claro, ahí hay 2 partes. Si dejamos el vídeo, seguimos penalizados económicamente. Si no lo quitamos, seguimos penalizados, y si lo quitamos, nos penalizan porque quitamos horas de reproducción, con lo cual ya no podríamos monetizar. Mira, a estas alturas de mi vida, después de 4 ingresos en prisión, de no haber cedido un milímetro bajo ningún concepto y en ningún caso, de haber visto cómo me robaban literalmente una parte significativa de mi patrimonio al servicio de la política, no voy a ceder. Ya No ves. voy a quitar ese vídeo porque lo que estoy diciendo es A, lo que pienso; B, creo que tiene un componente bastante elevado de verdad; C, considero que es necesario que la sociedad esté ilustrada; 4, creo que la sociedad tiene que tener bases de conocimiento para decidir; y quinto, porque en ese proceso de decisión hay mucho en juego, como es entender qué es lo que está haciendo el Banco Central y cómo los políticos manejan nuestro dinero. No lo voy a quitar en ningún caso. Me gusta. Oye, me interesa mucho eso que has dicho de Gorbachov. ¿Tú hablaste de esto? En el año 1992 se hizo un seminario en Moscú. Participó Felipe González, Alfonso Guerra, el que entonces era rector de la Complutense, Santiago Villapalos, no sé qué se llama, etcétera, ¿no? El objetivo: Gorbachov quería, una vez que Yeltsin había desaparecido, ya quería ver cómo transitaba hacia una economía de mercado. Y, bueno, todos dimos nuestra opinión. En un momento determinado me llamó Gorbachov y me dijo que me reuniera con él en su despacho. Allí me llevaron a un despacho, no era un edificio que daba casi miedo, era gigantesco y tal. Bueno, en el despacho estaba Gorbachov, estaba su mujer y estaba un intérprete. Y le dije, me preguntó que cuál, en su idioma, no hablaba inglés, me preguntó que cuál era el mayor riesgo que veía yo para el proceso de construcción de una economía más abierta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y yo le dije que la URSS era un conglomerado de naciones de distintas etnias, distintas religiones, distintos grados de desarrollo, etcétera, etcétera. Que el haber empezado un proceso de descomposición de la URSS sin control, podría generar unos movimientos separatistas y agresivos en contra del propio centro que había sido la URSS, ¿no? Se me miró con una cara como muy sorprendido, y ella, la mujer, que era bastante inteligente, o esa sensación me dio, le dijo al intérprete: dígale usted, señor conde, que vuelva a decir más despacio lo que ha dicho y usted no lo traduce más despacio. Y se lo volví a decir. Bueno, desgraciadamente fue una premonición, porque ya habéis visto todo lo que está pasando con todas las repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania en concreto. Y lo único que hemos dicho es que Ucrania formó parte de la estructura rusa, que fue capital, que los Romanov vienen de ahí, y que claro, que la entrada de Ucrania en la OTAN genera un riesgo evidente para Rusia, porque la OTAN es una organización militar, no es una ONG. No se dedica a la comercialización de pañuelos, comercializa tanques, bombas. Es defensiva, depende. Entonces, si yo lo que le preguntaría a muchos de los que critican a Putin: si usted fuera Putin y tuviera que decidir sobre la seguridad de su país, ¿usted consentiría que en las fronteras del sur se instalara una amenaza que puede llegar incluso al campo nuclear, o procuraría por todos los medios convencer a Ucrania de que por favor deje a la OTAN en paz? No hemos dicho nada más que eso. Bueno, pero es que yo parto de la base que no creo que haya nadie que apoye una guerra. Es que Alguien normal, quiero decir. apoyar una guerra es absurdo. Pues digo. Bueno,
o no. Hay circunstancias en las cuales es Sí, inevitable, sí. ¿no? Una guerra, ¿no? Pero esta guerra, además es que no hay ninguna posibilidad distinta de que va a terminar como tiene que terminar, porque no van a ceder en el establecimiento de una frontera inerte de cara a la OTAN. No van a ceder. Pero bueno, para no repetirnos más, eso es lo que hemos dicho, eso es lo que pensamos, eso es lo que decimos. Creemos que no estamos diciendo ninguna salvajada, ni estamos cometiendo ningún sacrilegio político ortodoxo, estamos sencillamente aportando datos para la reflexión. Y si YouTube es un centro que lo que hace es escapar la reflexión, de poco vale, ¿eh? De poco vale. Eso lo que indica es que el dominio de la ortodoxia política está llegando hasta extremos insospechados. Bueno, si seguimos así, pues nos tenemos que ir a otro lado. No pasa nada, Siempre hay. no pasa nada. Siempre se ha demostrado que cuando un canal determinado se autoelimina y se autocierra, surgen otros. Todas las revoluciones nacen como consecuencia de que el poder cierra un determinado canal. Pero el agua de la sociedad se expande por otros sitios y acaba horadando el suelo y acaba creando su propio canal. No es así. Los medios de comunicación convencional quedaron en manos de la ortodoxia política. Pues se crearon las redes sociales. El sistema financiero quedó en manos de la so-called ortodoxia financiera o política, creando el dinero sin límite. Se crearon las criptomonedas. Y así sucesivamente. La sociedad tarda en responder, porque no hay muchos líderes sociales. Pero cuando hay un líder social que mueve a la sociedad, si la sociedad está harta de determinadas cosas, la sociedad responde. Hay una señora que dice en tus redes, es que me acaba de venir ahora a la cabeza, que siempre te pone que Dios te bendiga, siempre pone que Dios te bendiga, y dice que no debería existir la muerte para que no te murieses, porque necesitaríamos más Marios Condes. Eso Es yo, buenísima. yo se lo decía a un amigo mío, que a mí no me gustaba ir a los toros porque había una cosa que no entendía en los toros que se debía de aplicar a la vida. Cuando sale un toro bravo, que ha entrado al cabote y que ha entrado al estoque, perdón, al estoque, a la muleta, y que se ha comportado noble, que ha hocicado, que no ha derrotado demasiado y que la plaza le aplaude como un toro noble, ¿qué se le hace? Matar. Se le indulta. Ah, no, eso sí, es verdad. Es que yo de Se toros no sé nada. indulta. Y ese toro que ha demostrado raza, valor, fuerza, honestidad en la entrada al trapo, se le indulta. Pues hombre, debería ser que la vida debía de estar construida de tal manera que aquellas personas que a lo largo de la historia han demostrado valor, fuerza, honestidad, ganas de hacer las cosas bien, hombre, un indultito, por lo menos un indultito de unos cuantos años. La señora te escribe, yo no sé, todas las semanas, y entonces siempre dice lo mismo. Cada vez que escucha, cada vez que ve un vídeo, ella comenta y dice: "Don Mario, la muerte para usted no debería existir". A ella ya le da igual la suya, pero la tuya no. Dice, porque tú tienes que seguir formando a jóvenes y diciendo, de hecho, dice que te tienes que presentar a presidente. No, pues Ya lo hemos eso sería un error de concepto. A colación de lo de la guerra de Ucrania, bueno, nos han metido por ahí kit de supervivencia. A mí me tiene muy sorprendida porque, aparte, después del apagón, tú te metes en Amazon, se agotaron todos, pero los baratos, los caros. Además, hay un señor que sale en la tele, normalmente han puesto a un señor que va a diferentes programas a contar lo que tiene que tener tu kit de supervivencia. ¿Qué dice usted? Ah, Sí, que a mí me sorprende mucho porque una brújula, bueno, cosas que, bueno, me imagino que si vives en la selva te servirán, en Madrid no sé yo mucho. Y hay mucha gente que se está haciendo búnkers. Y sobre todo en nuestra tierra, porque en nuestra tierra, en Galicia hay mucho sitio para hacerlos. Y habitaciones del pánico. Y esto, o sea, todo lo que ha pasado, los temas de hackeos, de ciberseguridad, el apagón, la propia guerra, amenaza nuclear, ha llevado a la gente a tener tanto miedo que se los ha hecho. ¿A ti qué te parece? bueno, vamos a ver. El miedo es probablemente uno de los factores que más impulsa el comportamiento del ser humano, ¿no?
Llevamos años hablando de una guerra en esta parte de Europa, en la guerra de Ucrania. Nos hablan de muertos. Por otra parte, estamos hablando de Gaza, donde nos hablan de muertos. Y hay muchos otros focos de guerra en el mundo que quizás no sean tan explícitos, pero también están ahí. Eso a la gente le genera lógicamente una sensación de miedo. ¿Y si la guerra se extiende? ¿Y si desde Medio Oriente sube hacia arriba? Etcétera, ¿no? Entonces, lanza la Unión Europea la idea de un kit de supervivencia y lanza sobre un campo fermentado que se llama el miedo, ¿no? Una brújula. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a una guerra nuclear? ¿Y una brújula para qué la quiero? Pues te digo. ¿Y un bocadillo de chorizo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Una tienda de campaña? No, es que... Pero la gente no los compra, porque el proceso de reflexión, vuelvo a lo que decía antes, Efectivamente, mucha gente. ha sido sustituido por el proceso de decisión. Ahora bien, como lo que hay de verdad, no es que haya de verdad, el temor verdadero, el temor sólido, es a las consecuencias de una posible guerra nuclear. Hemos oído hablar de los efectos. Tú tiras una bomba atómica en un sitio, su radio de acción se extiende muy, muy, muy lejos, dependiendo de la cantidad de protones que tenga la bomba, ¿no? Entonces, la idea de protegerse contra las consecuencias de una guerra nuclear o, o de un escape nuclear dentro de las centrales que lo están manejando, pues es una idea que no es tan descabellada como la propia del kit de supervivencia con un tirachina frente a la invasión de Putin en Europa, ¿no? Y eso tiene un cierto sentido. Entonces, hay gente que efectivamente, es verdad, que hay gente que dice, mira, yo no sé lo que puede ocurrir, pero ante la idea de que de repente aparezca una amenaza de bomba nuclear o una bomba nuclear o un escape nuclear, yo quiero tener un mecanismo de protección. Creo que por eso surgen las ideas de los búnker y hay mucha gente o mucha o alguna gente que está en eso. ¿Cuál es la razonabilidad de eso? Pues la que se deriva de la razonabilidad de un posible escape nuclear. ¿Es posible un cierto escape nuclear? Sí. ¿Es posible una guerra nuclear limitada? Es posible. No es imposible. El escape menos que más factible. Bueno, ante eso me quiero defender y si me quiero encontrar un sitio donde poder estar en el caso de que esto suceda. Como digo, el miedo razonable mueve al ser humano. Bueno, como decía, hay mucha gente que ya lo está haciendo y las habitaciones del pánico también. Y nosotros tenemos unos amigos que se llaman Bunker Habitat, que, que además, hablando con ellos y haciéndoles una breve entrevista, ellos decían, bueno, primero que claro, que son cosas que uno hace y son, pues tienes que ser muy discreto, tienes que Hombre, claro. y que cada vez se hacen más, porque antes se hacían mucho, pues en las capitales, la gente que vive en casas grandes, a las afueras, pero ahora ya en sitios, pues eso, te digo, en Galicia, en Andalucía, se están haciendo mucho. Lo entiendo, es decir, vamos a ver, nada hay más importante que sentirte confortable. Eso que llaman ser confortable, ¿no? Si tú tienes miedo y ese miedo tiene un porcentaje de razonabilidad, el que sea, estás inconfortable. Y si una cosa, lo que sea, el kit de supervivencia o el búnker o eso, te elimina o te reduce la inconfortabilidad, lo haces. Porque quieres vivir tranquilo contigo mismo. Lo que no quieres es el día de mañana, si algo pasa, decir, joder, si lo hubiera hecho, ¿cuál es el porcentaje de racionalidad? El que le atribuyas a la posibilidad de que suceda o un escape o una catástrofe nuclear. Lo del escape no lo había pensado yo, ¿eh? Ya me lo has ya me lo has pero y o sea, puede pasar, claro. Claro que puede pasar, lo ha habido Chernobyl. Sí, eso sí. Pero ahora, si evolucionamos, Ahora dicen que las eléctricas españolas están presionando al gobierno para recuperar las nucleares. ahora A mí me tiene alucinado ahora yo. en el campo de Sevilla.
desde Castiblanco de los Arroyos a Sevilla han transformado el paisaje. Es negro, negro. Son placas. Y sin embargo la electricidad no es más barata, ¿no? Hemos perdido Claro. la magia de contemplar la belleza del campo andaluz Y aparte desde ahí es todo campo. a cambio de nada. No te imagino lo que hay, hectáreas, hectáreas, hectáreas. Pero eso son fincas que ellos Son fincas que te dan, la agricultura representa un 3% del PIB, ¿no? Me parece, o 3,5. Entonces, yo he visto, por ejemplo, una plantación de olivos, hecha por una persona que yo conozco, olivos de regadío, arbequina, muy bien hecha, muy bien estructurada, en una buena tierra. Olivos ya de 5, 6, 7, 8, 10 años en plena producción. Arrancarlos para poner placas. pero se las compran, la finca. No, no, las arriendan a Las 30, 40 años. Pero la hectárea de olivar, yendo muy bien, te da 1.200, 1.300 euros si lo haces muy bien y tienes suerte y no te ha venido una calor, como dicen ellos, que te quema la aceituna. Y sin ocuparte de nada, relajado en tu casa, confortable, incluso dentro de un búnker o sin el búnker, que hemos dicho antes, 2.000 euros limpios. claro. Y como al final el ser humano, lo de la belleza estética de los olivares, lo de la producción de una cosa tan maravillosa como es el aceite de oliva, lo de contemplar el crecimiento de los árboles, el sentirse orgulloso de que tú lo has plantado, que tú lo has hecho crecer, y desde que tomaste la decisión hasta que tienes el aceite en tus manos ha pasado un tiempo. Como eso, hay muchos seres humanos al que le trae al fresco. Si le ponen 2.000 euros limpios por hectárea, pues arrancan olivares fantásticos. ¿Lo pagaremos? Lo estamos pagando en términos visuales, lo estamos pagando. Es que a mí me da igual, yo no me importa nada. A ver, a usted no le importa, porque usted no tiene el sentido de la estética. Pero si se renuncia al sentido de la estética, se está minando una de las bases de la moral. Eso lo entiende poca gente, pero es así.